Hola a todos, estamos en una nueva entrega de Entrevisajes, este proyecto que nos pensamos de una suerte de promoción de lectura a partir de unos autores que nos trabajan ciertos invitados. Y pues hoy estamos en un lugar que nos trae muchos recuerdos a César y a mí, que es la Universidad Javeriana, que hicimos nuestra maestría en literatura, y es muy bonito estar acompañado en este espacio, en esta oportunidad, por un man que yo admiro mucho, que respeto mucho en el ejercicio del oficio de la escritura, narrador, con una experiencia ya en el campo literario colombiano que sigue abriendo camino. Se llama Jerónimo García Riaño. Cada vez vamos subiendo el nivel, Cecita. Jerónimo, un gusto tenerte acá con nosotros. nosotros. Por la invitación, qué bacano. Y pues bueno, vamos a hablar aprovechamos con la nueva novela, vamos a hablar de este libro. Jerónimo nos va a presentar a la novela y pues bueno, va a hacer una pequeña introducción. Yo ni siquiera la desconocía realmente, yo no sabía quién era ella, ni siquiera sé pronunciar bien su nombre, me perdonarán. Annie Ernaux. Annie Ernaux, creo yo. Ernaux. Bueno, pero no sé. Empecemos por ahí, ¿no? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Y luego entramos a esta obra que es la que Jerónimo nos va a introducir para que ustedes se animen a leerla. Y pues bueno, hagamos un pequeño contexto de quién es ella y luego vamos a la obra. Bueno, pero pues antes de eso, pues agradecer la invitación, Mauro, qué rico verte. César, qué gusto conocerte también y conversar contigo en la tarde de hoy. Estamos en el piso número 14 de la Facultad de Ingeniería de la Universidad. Eso está maravilloso, este espacio. Espectacular. Va a quedar muy, muy especial este escenario. Bueno, Annie Ernaux es una escritora francesa, digamos que nace en unas condiciones, digamos, de pobreza complejas. No es como de pronto podemos pensar que es alguien de la alta sociedad francesa, ¿no? Digamos más bien de la clase proletaria, y de ahí tal vez un poco su intención o tal vez su mirada crítica frente a la sociedad. Entonces eso hace que ella se convierta en activista y además feminista. Entonces esas dos condiciones se suman un poco a su calidad literaria. Annie Ernaux es una escritora que es muy conocida en Francia, muy conocida en Europa, pero poco conocida en Latinoamérica, ¿no? Digamos que eso hace que de pronto desconozcamos un poco su obra. En Colombia, Planeta particularmente ha venido publicándola hace 2 años más o menos. Sus obras están publicadas en el sello Tusquets de Planeta, como está en este caso Pura Pasión, una de sus novelas. Y yo conocí a esa escritora, su literatura, por supuesto, hace también un par de años, cuando por redes sociales y a través de los amigos, André Mauricio Muñoz, menciono algunos, que ustedes han escuchado, Paul Brito, bueno, empezamos a hablar y empiezan a nombrarme a esta escritora. Hay una escritora, Annie Ernaux, que ha hecho un gran trabajo, que hay que leerla, no sé qué. Yo me imaginaba que era una persona joven, entre otras cosas. Yo decía, no, es una nueva escritora. Bueno, cuando me encuentro, pues compro esta novela, digamos, la adquiero y encuentro, es una escritora ya, por decirlo así, con un bagaje bastante alto y también grande, digamos, ¿no? Digamos, mayor. Entonces, es un poco lo que de entrada podríamos hablar de esta escritora, y mi encuentro con ella es un encuentro bastante particular, porque pues estamos en plena pandemia. Claro. Entonces fue una de las lecturas que tuve durante ese encierro en el que estuvimos, y ahí conocí a esta escritora y empecé a conversar un poco como de esta novela con otros amigos, colegas en ese caso. Voy a permitirme compartir un fragmento de la novela, bastante gráfico. Y te voy a hacer una pregunta un poco frente al asunto. La novela se llama Pura Pasión, en efecto, una novela corta. Dice: el hombre se acercó a la mujer. Hubo un primer plano. Apareció el sexo de la mujer, perfectamente visible en el centelleo de la pantalla. Luego el sexo del hombre, en erección, que se introdujo en el de la mujer. Durante un largo rato se fue mostrando el vaivén de los dos sexos desde varios ángulos. La polla apareció de nuevo entre los dedos del hombre y el esperma se derramó sobre el vientre de la mujer. Sin duda, una acaba por acostumbrarse a ver estas cosas, pero la primera vez trastorna bastante. Han pasado siglos y más siglos, centenares de generaciones, y tan solo ahora se puede contemplar algo así: un sexo de mujer y un sexo de hombre que se unen, el esperma. Lo que no se podía contemplar casi sin morir se ha convertido en algo tan fácil de ver como un apretón de manos. Me ha parecido que la escritura debería tender a eso, a esta impresión que provoca la escena del acto sexual, a esta angustia y a este estupor, a una suspensión del juicio moral.
Yo quiero preguntarte, después de leer este fragmento, cuando tú tuviste la experiencia lectora con esta novela, hay dos categorías que yo como que resalto acá, ¿no? Lo gráfico, el destrozar tabúes. A veces también estamos en Colombia atravesados también por una literatura que a veces es como eufémica, pacata si se quiere, como metafórica, Sí. y encontramos en la escritora, en la novela, lo gráfico, lo escueto, lo directo. ¿Cómo fue esa experiencia de lectura en ese sentido? Mira que hay una cosa particular, Mauricio, y es que regularmente a mí me gustan las novelas donde la poética, o las obras, digamos, literarias, donde la poética hace presencia. Y la poética fundamentalmente a través de las figuras. Esta novela, digamos en particular, esa construcción poética que a mí me gusta en función de las figuras que tú ahora mencionaste, como la metáfora, no aparece mucho. Pero lo que reemplaza la fuerza literaria que a mí me gusta de esa escritora, que entre otras cosas me alegra mucho que haya ganado el Nobel, es pocas figuras, poca construcción poética, digamos, dicha de manera bastante concreta, y más bien una intención de contar una situación, y al contar esa situación, la fuerza que utiliza en el lenguaje, lo que le da peso a esa estructura, lo que tú acabas de leer, la figura que forma, digamos, en ese caso, en esa relación sexual que se narra ahí, pero también la forma en que lo está contando, ¿no? Esa forma escueta en que lo cuenta hace posible que uno se acerque más a ellos, sin necesidad de esa construcción poética, que a mí particularmente me gusta. Entonces creo que esa fue un poco como la mirada que tuve en ese sentido. Y hay otra cosa, Jero, para complementar, el lugar de enunciación de la narración, y yo siento que está extensivo a las otras obras de Hernaus, el lugar de enunciación es la mujer. ¿Sí? Sí, yo creo que hay un asunto, Mauricio, y es que ella su literatura es autobiográfica, es decir, Pura Pasión es una novela que está en el marco más de su relación con su pareja, mientras que la primera novela de ella, Conocía que es el lugar, está más en el marco de su relación con el padre. Okay. Y El acontecimiento, que es otra novela, con su relación con la madre. Entonces creo que más es un asunto biográfico, ¿no? Sí. Entonces en ese sentido, claro, su enunciación como mujer se manifiesta en función de ese personaje. Más uno ni siquiera siente que haya un personaje en la mitad. Uno siente que es Anier no hablando. O sea, no hay un personaje que uno diga, oye, es que me está hablando de, qué sé yo, Josefina o de Milena. No, siento yo que es Anier no. Ya me habría que revisar un poco más el resto de su obra, si es esa misma sensación o si ya cambia en el camino. Y uno se da cuenta, por ejemplo, que esta obra es una obra, digamos que corta, no es una obra extensa, y tú hablas y mencionas que es autobiográfica, pero podríamos decir ahí que, digamos que atizar un poco más, digamos que puntualizar un poco más, sería perfila algo, ¿cierto? Digamos que coge algo de su vida y lo perfila. ¿Qué es lo que perfila allí? Porque no tenemos toda la biografía de ella. Y Mauricio lee un pasaje hermosísimo, una escena sexual tremendamente, no sé si erótica, pero realista, ¿sí? Que lo golpea a uno. Pero entonces uno se puede imaginar que esta mujer lo que vas a perfilar, ¿cierto? Sucesos o acontecimientos de su vida. ¿Qué perfilaría ella en esta obra, por ejemplo? Bien, César, yo quisiera decir de pronto un par de cosas antes de dar respuesta a eso, y es, esto parece un cuadernillo finalmente, o sea, esto es una novela, y vamos a decir las páginas exactamente, es una novela de 74 páginas, o sea, perfectamente es un cuadernillo, pero lo maravilloso de esto está en que no tiene que ser extenso para ser realmente fuerte, ¿sí? Es decir, la fuerza literaria de esta novela está en el marco del lenguaje, la construcción del lenguaje y por supuesto las imágenes que está generando, y que sea premio Nobel alguien que escribe con este calibre, pues también tiene mucho que decirse, ¿no? No está realmente diciendo que las novelas extensas tengan esa condición. Es un poco como quería como decir eso. Ahora, frente a la perfilada, lo que leyó Mauricio hace parte como del inicio de la novela, de alguna manera, recuerdo el inicio de la novela, en este caso casi que la primera página, pero se empieza a mostrar un poco la relación que va a ocurrir entre ella o bien el personaje o bien ella misma y su pareja, su hombre, ¿de acuerdo? Entonces en ese sentido empieza a descomponer todas las situaciones, tanto es que esta novela en particular se compone de pequeños fragmentos, y son fragmentos que suceden en diferentes escenarios. Es como si yo escribiera hoy un pedazo o un capítulo de 2 páginas de una novela que ocurre aquí, y el siguiente capítulo lo contara en el ascensor. Entonces va contando sucesos de manera digamos, disgregada en función de los espacios. No es una novela secuencial
continua en el marco de la narrativa, lo es en la historia, pero no continua en el marco de la narrativa, sino que viene espaciada a través de esos pequeños capítulos. Entonces yo creo que lo que luego va a ocurrir es esa relación que hay un poco dispareja entre ella o el personaje y su pareja o su hombre. Yo voy al lenguaje otra vez, a propósito de que muestras la extensión, 74 páginas, y creo que es una constante en la obra de la novela, que no tenga tanta extensión. Sí, así es. Sí. Y entonces yo recuerdo alguna vez una clase, un profesor que nos dio taller de dramática, Carlos Sepúlveda, excelente maestro de teatro. Él citaba a Adorno, de la Escuela de Frankfurt, decía: es imposible la poesía después de Auschwitz, así como es imposible el pensamiento filosófico, decía Adorno. Y lo vinculaba con Beckett, con Beckett hablaba del agotamiento del lenguaje, el agotamiento de las formas, algo así como una toma de posición de que le hemos dado el lenguaje a los autores o a la gente y ellos no han sabido qué hacer con el lenguaje. Entonces yo he visto de manera recurrente en ciertos autores un agotamiento de las formas, unas economías lingüísticas, un ejercicio compacto de literatura. En lo que tú decías, no se necesita decir mucho para poder atrapar e impactar a un lector. Podríamos hablar de que en la novela de literatura hay una toma de posición en el agotamiento del lenguaje para hacerlo lo más, no sé, certero posible, digerible, gráfico, impactante, no lleno como a veces de párrafos o de capítulos, que lo que hacen es contextualizar a veces complejamente una obra, etc. ¿Tú cómo lo puedes ver ahí? Yo creo que sí es un proceso de intención directa frente a la obra que ella quiere contar y la historia que quiere contar. Yo creo que ella decía, la historia que quiero contar me da para hacer ese agotamiento, como tú lo llamas. Yo pensaría que sea como exprimirlo al máximo de tal manera que sean las gotas necesarias lo que voy a poner, y no de llenarlo de otra serie de descripciones o figuras literarias u otro escenario que me permita, digamos, aumentar más el número de páginas. Voy a contar lo que tengo que contar con la fuerza que lo tengo que contar. Y creo que esa es la magia de ese escenario. Sí, si hay una intención de exprimir el lenguaje allí. Me imagino la tarea del traductor. No sé, aquí tenemos el traductor o traductora de este libro. Thomas Koff sería el traductor de este libro, y bueno, ahí tendríamos que conversar con él en ese tema, porque traducir, digamos, un lenguaje o no dejar perder la esencia de lo que se quiere decir en una lengua a otra también es un trabajo bastante importante. Aparte, el trabajo de la novela en un ejercicio que nos hace ver que escribir es realmente reescribir. O sea, para poder dejar esto así, años o tiempo de depuración, de lectura, de escritura nuevamente, de depurar, de quitar lo que llamarían los ripios, hasta dejar también un trabajo. Es que sin duda la escritura, Mauricio y César, es un ejercicio de oficio. Y el oficio implica eso, implica ir y volver, como el carpintero, como el panadero, como el zapatero, que tienen que volver a sus obras para tratar de pulirlas hasta que queden lo mejor posible. Uno podría pensar, digamos, que viendo los novels, ¿cierto?, que tienen mucho de político, digamos, es un premio también político, porque también en las obras de los autores, digamos que hay una posición política. De lo que yo he escuchado es que hay mucho feminismo de ella en su obra. ¿Eso le da una posición política dentro de esta obra que tú leíste, o simplemente es una manera de expresar un desgarramiento, como dijiste, o también se puede ver allí una postura política? Yo siento que es más ese desgarramiento o esa condición femenina del personaje que está narrando su situación con su pareja. Siento que es más eso, la fuerza que ella pone, digamos, o encarna en el lenguaje, es la encarnación femenina más que una postura feminista o política. Ajá. Inclusive en otros escenarios he escuchado que que ella haya ganado el premio Nobel es un aplauso de la academia a la mirada feminista o activista actual. Yo pensaría que habría que preguntarles a ellos directamente, ¿no? Porque además es un supuesto, porque si no, cuando Vargas Llosa se lo ganó, pues dirían que la mirada política en ese momento era entonces el aplauso a la ultraderecha, pues sabiendo que varios Vargas Llosa pues está en esa tendencia. Yo creo que más que eso, siento que acá en particular un poco en función de esta obra, lo que ella muestra la fuerza femenina, tratando de encontrarse con las diferencias que tiene con este personaje masculino. Es eso, ¿no? Y con esas diferencias también como mujer,
y la relación de pareja. Ahí es un poco el asunto que siento yo que pasa en ese espacio. Yo veo también en la novela, Jero, yo no sé, tú nos desmentirás o nos corroborarás, yo veo en la novela también, de alguna manera, hay un oficio frente a las espacialidades. Es decir, uno ve una literatura como la de ella y de una vez la relaciona con una literatura intimista, muy de la interioridad, muy de los lugares pequeños, microlugares. No es una literatura que sea pretenciosa de trabajar un personaje en X ciudad que después se desplaza a otra, a un país, etc. Tratar de configurar a veces una ambición en la obra. El espacio es intimista, hay microlugares, no sé si de pronto pudieras desarrollar eso, si es eso lo que hay allí o realmente es otra cosa. En esta novela sí, pura pasión sí ocurre eso, es decir, el espacio donde se desarrolla la novela son espacios muy, muy cercanos, ¿no? Digamos como a su intimidad, como la casa, por ejemplo, digamos que su hogar conformado con su pareja hace parte importante de lo que ocurre ahí adentro, ¿no? Entonces sí es intimista en ese sentido, en esta novela. Tenemos que revisar en las otras obras si esa condición sigue o si ya desaparece un poco. Pensaría yo que en la novela El lugar, que está dedicada un poco a hablar de la historia de su padre, o en la novela El acontecimiento, que está dedicada un poco a su madre, pues en esas dos obras en particular tal vez encontremos una condición similar. Reitero, habría que leerlas para darnos cuenta, pero sí, en este caso, Mauricio, sí hay un asunto muy intimista, sobre todo porque es su relación con su pareja, y eso de entrada ya marca un proceso de intimidad. Entonces los lugares seguramente tienen que ser así. Bueno, Jero, para ir terminando y puntualizando, para los que nos ven, son muchos los estudiantes que a nosotros nos ven, muchos estudiantes de universidad. ¿Por qué leerla? ¿Sí? ¿Qué experiencia podrán llegar a tener ellos y ellas a la hora de enfrentarse a esta obra? ¿Por qué los invitarías a leerla? Bien, primero porque Mauricio bien lo decía, si estamos formándonos como escritores, somos estudiantes de literatura y queremos dedicarnos a escribir, ella es un acercamiento importante a esa economía del lenguaje en la construcción de una obra. O sea que en el sentido práctico, Anier podría bien dar un taller ahí con su obra de cómo crear una obra corta con mucha fuerza. Eso por un lado. Segundo, la construcción del lenguaje. Entonces creo que la configuración del lenguaje en lo que quiere decir de manera directa, como Mauricio leyó el fragmento ahora, es una constante en esta novela, supongo yo que en toda su obra o en la mayoría de su obra, porque la intención que tiene de contar las cosas de esa manera. Entonces también un poco ese ejercicio de cuál es la intención con la que quiero contar algo, y ahí Anier también nos vuelve a dar una lección en ese sentido. Y segundo, ya más hablando un poco más a título de lector, porque son unas figuras que conectan bastante y uno de alguna manera se conecta también con la personaje en este caso, que es la mujer que está narrando esa historia. Entonces creo que vale la pena leerla, y vuelvo y digo, a mí particularmente me alegra muchísimo que esta autora haya ganado el premio Nobel este año. Excelente, Jero. Lo dijiste al principio, lo estás diciendo ahorita al cierre, que le das un enhorabuena a este premio Nobel de Literatura, pero digamos que mi pregunta de cierre para ti va orientada a preguntar si de pronto había algún otro autor que tú dijeras, este autor podía haber tenido la posibilidad este año a mí, que me hubiese gustado a Jerónimo García. Claro, sí. Y es una lista grande, ¿no? Cada uno tiene su lista de autores, pero también quiero decir algo antes de eso, Mauricio, y es, a mí me parece muy interesante que estén apareciendo autores que uno no conoce como premio Nobel. Sí, porque es que he escuchado algunas críticas en las redes como, pero están premiando, no solamente a mí, sino de ahí para atrás, están premiando autores que uno no conoce. Pero pues qué bueno, porque entonces los acerca. ¿Qué pasa? Claro. Que sus obras empiezan a llegar a Latinoamérica. Claro. Particularmente eso. La universalidad de un autor no solamente la hace su obra, sino la editorial. Entonces, si la editorial decide no sacar su obra de ahí, pues de ahí no se va a mover. El voz a voz seguramente hará que una editorial decida, uy, están hablando de fulano, fulana allí, mandemos los libros para allá. Es muy diferente. Entonces, en ese caso, me alegra muchísimo que eso esté pasando, que quienes no conocen la autora se acerquen a ella, es la primera vez que la escuchan, qué bueno, y así uno conoce un poco más. Y lo otro es frente a que, es que es difícil, pero hay uno que me gusta muchísimo y es David Grossman. David Grossman es un autor que considero también puede ser merecedor de este premio Nobel. Claro, siempre en la lista aparecen los más populares, pero creo que David Grossman, aunque tampoco es que sea muy popular, sí es un autor que tiene una fuerza importante en su literatura y que bien podría ganarse o estar dentro de los candidatos posteriores al premio Nobel. Creo que el año pasado estuvo de candidato.
Bueno, Jero, no, muchas gracias por compartirnos esa experiencia de lectura. Fue un visaje interesante el que nos acabas de mostrar y pues bueno, no, para otra oportunidad para que estés con nosotros. Ahí estaremos. Muchas gracias por la invitación. Qué bacano este espacio, qué bacano hablar de Anierno en la tarde de hoy. Pero gracias por ser visajoso No, hoy. bacano. A los que están del otro lado ahí, la campanita, ¿no? A suscribir, Oigan, sí, a suscríbanse, difundir, porque a es- comentar. Estamos subiendo cada vez más el nivel en espacios, en invitados. Y pues la idea es seguir apostando a la promoción de lectura hoy, aprovechando ese boom de la Premio Nobel de Literatura. Aquí está, entonces Jerónimo García hablando de Annie Ernaux. Ok, Está ahí buenísimo. vamos. Ahí va en ese francés, muy bien, chao, chao. Chao.